Shalom, shalom, queridos siervos y siervas del amo Yahshua, consiervos unos de otros, como dijo nuestro amo, que nos tenemos que amar, no podemos estar acusándonos así por cualquier cosita, ni poniendo tropiezo a nuestro hermano, queridos siervos, ni andando juzgando al hermano por cualquier cosita, porque nosotros somos todos esclavos del mismo amo, y todos somos pecadores, y todos estamos destituidos, y ninguno es perfecto, y todos pecamos todos los días de distintas cosas. Pero sí, por supuesto, cuando vemos a alguien cometiendo pecado, queridos, que lo vemos, no es que nos los dijeron, si nos los dijeron había que corroborarlo, y hay que verificar un montón de cosas, porque a veces la gente habla de cosas que pasaron hace 50 años como si hubieran pasado ayer, aunque a veces esas cosas que pasaron hace 50 años siguen ocurriendo todos los días hasta el día de hoy, y en ese caso no es que hayan ocurrido hace 50 años, es que empezaron hace 50 años y no han parado de ocurrir, queridos. Y entonces eso es síntoma de un pecador no arrepentido. Pero cuando nosotros vemos, nosotros tenemos inicialmente que hablar y decir lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, no juzgando, simplemente dando testimonio. Mira, yo vi que tú hiciste esto, yo oí que tú dijiste tal cosa, yo oí que usted siente, usted presiente, usted se expresa, usted profetiza tal cosa, lo que sea, que esté mal. Hay que decirlo, querido Codrito. Y más si te preguntan, y más si alguien de la Kehilá, alguien de un nivel más alto te pregunta y quiere saber cómo están las cosas contigo, con tu congregación, con tu pastor o tus hermanos. Tienen todo el derecho, querido, son supervisores, son obispos, lo que llaman obispos en griego. Son evangelistas, son los encargados de supervisar lo que se predica y la conducta de los que predicamos. Que no es que tiene que ser intachable, pero eso no quiere decir que no pequemos nunca. Eso solamente quiere decir que si pecamos nos arrepentimos y ya somos intachables, porque el pecado se nos borra. Y nadie puede decir hizo esto, sí, pero se arrepintió. Y se supone que no te acuerdes porque pues, de lo que se arrepintió, de lo que dijo que, de lo que lo vieron que hizo, y aceptó que lo hizo y lo dejó de hacer, no hay que traer recuerdo. Pero si la persona se le dice, porque se le vio hacer o se le oyó decir algo, y no lo deja de hacer, y lo sigue haciendo, entonces no está arrepentida la persona, queridos corderitos. Y sobre todo si lo que está haciendo es daño o asesinando, hay que lidiar con esto, queridos corderitos. Esto es un problema grandísimo, que una persona en la Kehilá no puede estar distribuyendo drogas, fornicando, robando, matando gente, del pueblo o de fuera del pueblo. Entonces hay que hablar todo con transparencia, hay que hablar verdad unos con otros, si no se mete el demonio, querido Cristo, que Yahweh reprenda. Bueno, estábamos hablando acerca de cosas que Yahweh hizo respecto a su pueblo, porque Yahweh tiene una prioridad en este mundo. Yahweh tiene un plan maestro de siete etapas que va a demorarse 7000 años en cumplirlo, desde el primer milenio cuando creó a Adán, que ahí empezó su plan a desarrollarse, hasta el 7º milenio cuando termine el reinado milenario de Yahshua. 7000 años. Y entonces en cada uno de esas 7 etapas, de esas 7 fiestas anuales de Yahweh, que no están representadas por la menorá representa el pueblo que guarda esa fiesta, no la fiesta en sí. La menorá de oro representa la asamblea general, la eclesía, el pueblo, la Kehilá, el pueblo de Israel y nuevo pacto, por supuesto, es el que estamos ahora. Pues Yahweh tiene, queridos corderitos,
7 fiestas comandadas, que también son 7, así como son 7 los candeleros de la menorá de oro y 7 las asambleas, pero la menorá de oro nos representa las 7 fiestas santas, representa las 7 asambleas, porque lo dice la escritura, las 7 asambleas del pueblo de Israel, mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, que guardan esas fiestas santas. Israel guarda, los 7 candeleros de Israel guardan las fiestas santas, todos guardan los mandamientos de Yahweh, y el cuarto obliga a mandar las fiestas y no solamente el Shabbat anual, y todos tienen la fe puesta en el Hijo de Yahweh, Yahshua. Entonces Yahweh tiene esas 7 fiestas como 7 etapas escalonadas, están en orden cronológico, según se iban cumpliendo eventos en cada uno de esos 7 días de fiestas santas anuales, iba progresando el plan maestro de Yahweh hacia la humanidad. Yahweh tiene un plan maestro multietapa, que es 7 etapas, con la humanidad completa. Pero tiene una nación escogida de todas las naciones de la humanidad del mundo. Tiene una nación escogida que se llama Israel. Y eso lo decide él, quién es israelita y quién no. No lo decide la persona. Y él tiene escogido ese Israel para enseñarlo, purificarlo y calificarlo, para que luego de que eso se haya hecho, la purificación de Israel, ese pueblo escogido llamado Israel gobierne sobre las naciones en el 7º milenio, en la última etapa del plan, y salve, convierta, ayude a las demás naciones, a todas las demás naciones del mundo que Yahweh no escogió previamente. Ahí en el 7º milenio, esas naciones son las escogidas a convertirse por el Israel de Yahweh ya convertido y que está gobernando durante ese 7º milenio. ¿En qué plan, en qué etapa, en qué etapa de las 7 estamos? Se va cumpliendo, no es una vez nada más. Esto, como dura 7.000 años, es cíclico. Cada año, en cada etapa, se va haciendo un poquito más, se va avanzando un poquito más, se va revelando un poquito más, se van ocurriendo hechos profetizados que entonces, en vez de estar en el futuro, ahora quedan en el pasado, y quedan otros profetizados para cumplirse todavía aún en días más futuros. Y según avanzamos nosotros en el futuro, hacia el futuro, esos días se van cumpliendo hasta que lleguemos al 7º milenio, y en el fin del 7º milenio todos los eventos a suceder en esas 7 etapas escalonadas del plan de Yahweh habrán llegado a su fin, habrán sucedido, se habrán cumplido, y todas las naciones habrán sido hechas salvas, serán todas Israel también. El mundo entero, las naciones del mundo se convertirán a Israel por medio de Israel, que era la intención original de nuestro Abacadosh Yahweh cuando escogió a su pueblo, lo sacó de Egipto, y ellos tenían que empezar a hacer eso ahí desde ese momento, desde ahora, y desde ya lo tenían que hacer, pero no se lograron purificar ellos, y mucho menos podían purificar y convertir a otras naciones. Y de esto hablamos brevemente en el mensaje previo, queridos siervos, acerca de cómo unos quedaron tendidos en el desierto, otros que no habían caído a ese nivel porque no se contaminaron tanto, entraron en la tierra de la promesa y heredaron aquella tierra inicial con Josué y con Caleb. Luego de unos cuantos siglos cayeron también las 10 tribus del norte. Luego de 6 siglos más cayeron las 2 tribus del sur, los judíos, porque en el año 70 fueron llevadas a la diáspora por casi 2000 años a manos de los romanos, y se contaminaron en el mundo, en los países gentiles donde fueron arrojados, se contaminaron más. Y ahí nos habíamos quedado, queridos colegas. Entonces, pues queremos hablar acerca de esas gentes, porque son gentiles. Los israelitas de las 12 tribus son gentiles, aunque tengan una Torá o una Biblia en la mano. La obedecen a modo de Babilonia,
obedecen Torah a modo de gentiles, babilónicos, judíos rabínicos, o de judíos farisaicos, o de donde sea. No obedecen Torah a modo israelita, kadosh de Yahweh. Ven, queridos cielos. Entonces, quiere decir que en su diáspora, que ocurrió después de su caída espiritual, de su desobediencia, de su contaminación, se siguieron multiplicando y tuvieron más israelitas caíditos, y hasta el día de hoy no han parado de multiplicarse, ni esos de las 10 tribus del norte caídos, ni esos de las 2 tribus del sur caídas. Estén donde estén geográficamente, están caídos espiritualmente. Pueden tener ejércitos formidables, pero estar caídos espiritualmente. Físicamente, terrenalmente, humanamente hablando, pueden impresionar con su poder, pero para Yahweh están caídos porque la fuerza bruta, la fuerza militar, para Yahweh no mide a su pueblo por fuerzas militares, ni por poderío económico, por nada terrenal. Lo mide por adherencia espiritual, por fidelidad a su palabra. Y Él requiere 100% y extrema fidelidad, porque a Él se le adora en espíritu y en verdad. A Él se le adora de manera incondicional, exclusiva y radical, querido Corderito. Entonces, tanto los judíos y la mitad de Benjamín y la mitad de Leví, que se fueron con ellos a la diáspora en el año 70 por los romanos y estuvieron 2000 años, esos 2000 años se estuvieron procreando. Y hasta se mezclaron y se casaron con gente gentil, con mujeres o con hombres. Ya ustedes ven, Timoteo, Tito, mitad y mitad judío, mitad griego, mitad que sabe qué. Se casaban con Idumeo, se casaban con Moisés, se casó con una hitita en el desierto. Se podían casar de hecho con quien fuera después que se convirtieran a Torah. No importaba. El asunto es que no se estaban convirtiendo a Torah porque la Torah que estaban obedeciendo y siguen obedeciendo esas descendencias caídas de cualquiera de las 12 tribus de Israel que están en la diáspora o que hayan regresado a donde sea, no es la Torah de Yahweh, no es la palabra inadulterada que Él dio y que está escrita y que tenemos que obedecer, por la cual Él nos mide, sino que lo que estamos obedeciendo, ellos están obedeciendo porque nosotros hemos salido de ese hoyo y nos está despertando y nos está purificando y nos está llevando a guardar Torah según Yahweh la quiere, para capacitarnos nosotros para poder convertir a las demás naciones, incluyendo al propio Israel caído, que tiene 12 tribus caídas, y los tenemos que ayudar ahora antes de que venga Mashiach. Eso es lo que está pasando en este mundo. Entonces, todo lo que es la descendencia actual caída de aquel antiguo pueblo de Israel, del pacto original concertado en el monte Horeb por Yahweh y Moisés, son solamente israelitas según carne. Su identidad como israelitas son según genes, según linaje consanguíneo, según ADN. No son linajes según espíritu. No son linajes por fe, porque están alejados de la fe original. No practican la fe original. Yahshua vino a traer la fe original y la dio a sus discípulos. La fe original dada a los discípulos en el siglo I la dio Yahshua, porque todos estaban corrompidos y nadie guardaba la fe original. Por eso él tenía tantos encontronazos con los maestros de los judíos, con los rabinos, con los saduceos, con los fariseos y con toda esa gente. Porque ellos decían, leían la Torah tal como estaba escrita, pero no la guardaban tal como estaba escrita. Decían, pero no hacían, como la escritura dice. Entonces, todo lo que es esta descendencia enorme, actual y caída, de aquel antiguo pueblo de Israel que salió del desierto y que luego los asirios se llevaron 10 tribus a la diáspora y luego los romanos se llevaron las otras 2. Y se dispersaron por el mundo, y luego los que regresaron de Judá al Medio Oriente no son todos tampoco, es una ínfima parte de la cantidad de judíos que hay por el mundo todavía regado, y tampoco guardando Torah, queridos corderitos, porque no se puede llamar Torah a Torah guardada al estilo talmúdico.
Torah guardada al estilo talmúdico es Torah guardada al estilo babilónico. Déjenme decirles y aclararles. Torah guardada de acuerdo al catecismo romano es Torah al estilo babilónico. Son distintas. Es una gran mujer, es una ramera, pero tiene muchas hijas rameritas, muchas sectas religiosas, rameras, prostitutas, corruptas, que contaminan al hombre. No lo purifican, lo contaminan y lo recontaminan y lo contaminan más. Entonces son israelitas según la carne, y Abraham, y Yahweh le habló a Abraham de esto. Dijo, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Va a tener dos descendencias, una terrenal, incrédula, caída, que nunca se va a levantar, y eso no sabemos nosotros quiénes se van a levantar y quiénes no todavía. Cuando venga Yahshua, él dice quién se le levantó y quién está con él y quién no, y quién se quedó, y quién es terrenal y quién tiene el espíritu y quién no tiene el espíritu. Eso lo decide Yahshua. Pero nosotros podemos tener indicativos, podemos ver por su comportamiento y por las cosas que dicen, si hablan conforme a la verdad, si hablan conforme a la escritura o si hablan en contra. Y cuando hablan en contra, Yahweh dice, esto es indicativo de que no tienen mi espíritu. Las personas que hablan en contra, se oponen a la verdad, se oponen a la Torah, son contrarios, son del antimashia, del espíritu del anticristo, del antimashia. No están a favor, están en contra, querido corrito. Por eso profetizan cosas que son mentiras y son opuestas a las que están profetizadas por Yahshua. Por eso se dejan llevar por textos que tuercen para que signifiquen lo que ellos les da la gana, en lugar de textos dejados quietecitos para que signifiquen lo que Yahweh dijo. Entonces todos esos israelitas según la carne, y nosotros éramos de ellos antes de que conociéramos a Yahshua y nos enderezáramos un poquito nuestra senda. Nosotros variamos muchísimo, porque yo no sé, nosotros aquí, yo digo nosotros, pero nosotros incluyéndolos ustedes, yo no sé si ustedes están en el verdadero camino, están siguiendo rabinos y diciendo que salieron de Babilonia, o saliendo gente que han sido enseñados por rabinos. Es lo mismo. Es lo mismo seguir a personas, a maestros que fueron enseñados por rabinos o por Talmud o por cosas de fariseos o de romanos o de quien sea. No están siguiendo a Yahweh ni a Yahshua. A Yahshua se le sigue sin intermediarios. Él es el intermediario entre Yahweh y nosotros. Él es el mediador, él es el sumo sacerdote. No metan rabinos, no metan papas, no metan romanos. Hay de sumos sacerdotes, de sumos pontífices, de padres, de rabinos nuestros. Cuando rabino y padre tenemos ya, queridos corritos. Así que yo sé nosotros, no sé ustedes, pero por eso le estamos hablando de cómo debe ser, del camino por el cual Yahweh quiere que andemos y por el camino por el cual están andando los israelitas caídos, que no saben que están caídos, porque algunos se creen que por llevar apellido judío, por vestirse como judíos, por hablar judío, por hablar hebreo, son judíos ya y ya estáis, ya fuiste. Y no te tienes que convertir, y tienes que seguir, puedes seguir guardando Torah al estilo rabínico, al estilo talmúdico, al estilo que te dé la gana, porque ya eres judío, te vistes como judío, hablas hebreo, impresionas a todo el mundo, te cambiaste el nombre y engañas a todo el mundo. Y te pusiste rabino y te dicen rabino con tanto respeto, y ay, no puede, y te ponen los tzitzit así de largo. O si no, las prendas sacerdotales de los grecorromanos. Y la gente se cae para atrás y se mete en esas catedrales y se mete en esas yeshivas y se va para el muro occidental y se va para donde esos sitios de adoración de los israelitas falsos o a mitad o caídos, porque tanto los grecos romanos como los judíos son israelitas caídos. Los grecos romanos, toda esa gente del imperio que para tiempos de Yahshua hablaban griego o romano, eran israelitas, queridos corderitos, caídos y completamente asimilados y paganizados a Edom, con un poquitísimo de su cultura israelita evidente todavía, porque casi toda la habían perdido, excepto que todavía para tiempos de Yahshua sabían de quién eran descendientes, de qué patriarca tribal eran descendientes, y sabían. De hecho, hasta el día de hoy, yo les conté una vez a ustedes que un turista danés se quedó en un Airbnb que yo tenía y nos pusimos a hablar. Yo siempre busco algo de conocer, aprender, no hablar estupideces, que si el café, que si, que señor, que me importa a mí el café, ¿verdad?
por cortesía uno habla cosas y establece pues así una conversación y se establece que uno es cortés y que uno escucha y que uno tiene interés y que uno quiere entablar una conversación. Y yo le pregunto, ¿y los daneses de dónde salieron? Así como que me chupo el dedo, como si yo no supiera, ¿verdad? Para ver qué él me dice. Porque yo sé de dónde salieron, pero yo quería ver si los daneses sabían de dónde salieron. Y dice, pues eso es bien interesante, porque obviamente pues en todo el mundo, todo ser humano viene de la cuna de la civilización, pues de Mesopotamia, de esa parte así de entre Europa y Asia. Ahí pues empezaron a salir las tribus, la gente y todo, y qué sé yo cuánto. Pero de nosotros se dice que nosotros venimos de un antiguo jefe tribal llamado Dan. Yo sé quién es Dan, pero Dan, ¿y quién era Dan? Pues un vikingo, un virrey. Y Dan es uno de los 12 virreyes o reyes patriarcales de el antiguo Israel. Y Dan, de ahí es que vienen los daneses, los danitas. Entonces, sin saber de lo que estaba hablando la verdad. Y yo sí, fíjate, yo también había escuchado eso, rapidito para que no me... Yo también había escuchado eso y yo lo creo. Yo creo que es muy posible también. Él no era religioso, pero pues era analista, era analítico. Yo creo que sí. Y de hecho otras poblaciones de Europa, otras gentes de Europa también venían de Medio Oriente, de algún sitio de Medio Oriente. Y saben quiénes son, tienen patriarcas así, que fueron los de donde ellos descendieron y formaron estas naciones europeas. Porque Europa antes pues no tenía población como la tiene hoy. Muy interesante. Pero esos son israelitas caídos. Los danitas de los que él me habla son daneses, son escandinavos caídos. Eran fieles hace 3.500 años antes de que los israelitas, de que los asirios se los llevaran cautivos. Eran fieles. Cuando estaban allí con Josué, que entraron en la tierra de la promesa, por unos cuantos siglos eran fieles, esos danitas y los demás de las 12 tribus. Pero dejaron de serlo y perdieron su tierra y perdieron su identidad. Mientras que los judíos perdieron su tierra, no perdieron su identidad total, su identidad física, terrenal, no la perdieron, pero su identidad espiritual sí la perdieron todos los israelitas. Excepto que los de las 10 tribus del norte, muchos perdieron hasta su identidad terrenal. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro ancestro? ¿Quién eran nuestros ancestros antiguos? Este danés lo sabía de milagro, sabía que venían de un vikingo, un virrey que se llama Dan. La mayor parte no lo sabe. Y si lo saben, no lo creen o no les importa, no les ni fu ni fa, no les va ni les viene. ¿Qué? ¿Y qué? Somos daneses hoy. Y creemos esto, y bastantes liberales y bastantes libertinos que son. No solamente ellos, todos los de las naciones paganas del mundo, y todos son paganos, excepto una sola nación, el pueblo escogido de Yahweh, que no son ninguno de ellos, aunque tengan Biblias en sus manos o Torah en sus manos, no son ninguno de ellos. Son los que creen en Yahshua y guardan los mandamientos del Padre, sin intermediarios adicionales humanos. ¿Ven? Entonces, la descendencia actual caída de aquel gigantesco Israel, que eran 12 tribus, bueno, después se sumaron los hijos de Jacob, pero los hijos de José, ¿verdad? Pero dejando esto aparte, porque al final son 12 tribus otra vez las que van a reinar, ¿ven? Entonces fue que ya formó 14 porque 12 iban a descalificar, y para que quedaran 12, pues eso fue lo que él hizo. Como la arena del mar, una descendencia terrenal, no espiritual. Por eso es como la arena del mar, queridos corderitos. Y el mar puede tener arena en lo más profundo de sus profundidades, y mientras más profundo, más hondo están, más en tinieblas están, más caídos están. La bestia, por ejemplo, sube del mar. El dragón sale del mar también.
Leviatán vive en el mar. Eso quiere decir que viven con lo malo, en la iniquidad, en lo profundo. Es de lo profundo, no es de lo alto, de lo celestial, de lo sublime, es de lo hondo, de lo de abajo, de lo de la tierra. Pero a Abraham se le dijo que tendría una descendencia como las estrellas del cielo, en adición a la descendencia como la arena del mar. Y cuando Yahweh le dijo a Abraham que tendría una descendencia como la arena del mar, dijo, será tan innumerable, tan incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y no le dijo, mira para la arena del mar e impresiónate. No, le dijo, mira hacia arriba, hacia los cielos, y mira a ver si puedes contar las estrellas. Uy, que muchas. Son incontables, Yahweh. Pues así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Esa es la descendencia eterna. Esa es la descendencia espiritual, celestial de Yahweh. Esa es la que vale. Esa es la que el pueblo de Israel tiene que tener. Y la tiene a mano, si tan solo guardara la Torah al estilo de Yahweh y no al estilo de ningún humano religioso. Ven, queridos corderitos. Entonces, todos, con la caída de los últimos de Israel, la tribu de Judá del sur, cuando cayeron todos los israelitas, quedaron en pecado, quedaron caídos. Lo dice la Escritura. Y no se puede rechazar o desechar nada, ningún pedacito de la doctrina. Hay que incorporarlo en lo que ya tenemos, porque a la Torah se le va sumando de la misma Escritura, según vamos leyendo y encontrando piezas, las vamos recogiendo y uniendo al rompecabezas que estamos formando con las piezas que ya tenemos, y necesitamos más piezas para completarlo. Y eso es lo que se hace así. La suma de tu palabra es la verdad, exclamó el rey David, querido pueblo. ¿Se dio cuenta? Con razón a veces esto no se entiende, porque estoy tratando de ver lo que dice Ezequiel, lo que dice Moisés, lo que dice... ¿quién más? Lo que dice Samuel, por sí solo, independientemente. Y no tiene sentido, o parece que se contradice. Pero ahora entiendo, es que la verdad está en la suma de tu palabra. Hay que unir una cosa, hay que armonizar una cosa con la otra. Déjame poner Ezequiel con lo de Primera de Samuel, con lo de Moisés, con lo de Éxodo, con lo de Números juntos. Ahora sí que entiendo. Ahí está la verdad, ahora sí que entiendo. Pues cuando Yahweh terminó de hablar a través de Moisés, siguió hablando a través de muchos otros profetas, y después en estos últimos días ha seguido hablando por boca de su propio hijo Yahshua, y Yahshua sus apóstoles. Y nosotros que repetimos lo que dijo Yahshua y los apóstoles y Moisés, pues hablamos también la verdad. Él habla a través de nosotros hoy también. Él habla por medio de cualquiera, aunque sea una mula, que hable la verdad, querido. Que hable Torah, que hable la verdad de Yahweh. Yahweh habla a través de cualquiera. No puedo decir que Yahweh está hablando si la persona está citando textos torcidos. No importa qué posición tenga, qué reconocimiento, qué fama tenga, qué vestimenta tenga, cuánto dinero tenga, qué ministerio tan grande tenga esa persona puede ser el papa o hijo del papa, o el rabino tal o hijo del rabino tal. Si esa persona no está hablando la palabra de Yahweh inadulterada, tal y como está escrita, y diciendo que hay que cumplirla así mismo como está escrita, Yahweh no está hablando, el Espíritu no está hablando a través de esa persona, para que lo sepan. Así que hablemos verdad unos con otros, la verdad que Yahweh dice, porque el que dice lo que es la verdad o no es Yahweh, no es un ser humano. Él fue el que escribió todo esto mediante su Espíritu, inspirando a todos sus siervos y profetas a que lo escribieran. Entonces, querido corderitos, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así será tu descendencia. Y nosotros éramos como la arena del mar, terrenales, pero Yahweh nos escoge a nosotros y nos hace como las estrellas del cielo, nos purifica. Pero no a todos los que son como la arena del mar, Él purifica.
Entonces los que no se purifiquen es que no eran celestiales, no eran espirituales de un principio y no se pueden purificar. Y entonces pues van a ser destruidos cuando venga Yahshua. Sus cuerpos van a ser destruidos, van a ser quemados. Y si tomaron la marca de la bestia, pues no van a resurrección y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Cuando todos sean lanzados, cuando sean juzgados y vayan para allá. Los demás vamos para el reino celestial de Yahweh. Para el reino donde el espíritu va a estar predominando. Seremos como las estrellas del cielo. Veremos que las demás naciones, todos sus habitantes, sean como las estrellas del cielo también, queridos. Mientras tanto, todos los que no han sido llamados todavía, y pueden haber escogidos en el caído Israel que está por todo el mundo, y por Judá, y por Medio Oriente, y por donde sea, pueden haber escogidos celestiales ahí metidos todavía, pero no han sido llamados y no han salido, porque no han sido llamados a salir de, y a entrar en el cuerpo, en la quejilá, en la eclesía, en la asamblea del Israel del nuevo pacto que está en Yahshua. Eso lo hace Yahshua. Yahshua es el que escoge y el que llama a los que escoge. Y a los que él llama y escoge los justifica también, queridos, dice la Escritura. Así que todos los que son caídos todavía, pues por el momento son caídos, digamos. Porque no sabemos quiénes de todos los caídos, a menos ser que hablemos con ellos y les prediquemos y nos muestren interés o no. Pero si no les hablamos, si no les predicamos, siguen estando caídos y sin saber nada. Y nosotros seguimos sin saber si alguno de ellos será escogido, será espiritual, y se convertirá y se dará cuenta y saldrá de entre los terrenales para hacerse espiritual y guardar la Torah como Yahweh manda. No lo sabremos. Y seguirán siendo caídos. Así que esos caídos de todo Israel que se unieron a los caídos del mundo, porque el mundo pues nunca estuvo levantado, el mundo siempre estuvo caído, cayó desde Adán, fueron descendencias caídas de Adán, y también los israelitas y la descendencia de Abraham, la descendencia caída, no como la de Sodoma y Gomorra, obviamente no así de caída, pero ningún ser humano estaba en Kadushá del pecado de Adán hacia el presente, ninguno, todos estaban en pecado, todos nacíamos en pecado. Entonces, pues, se me olvidó lo que estaba diciendo, querido cielo. Entonces, esos caídos, que siguen caídos, y que Yahweh escogió ese pueblo de caídos, descendientes de Abraham, porque Esaú y Jacob eran algo serio. Esaú era más bueno y tenía su unción ya. Jacob tenía unción desde los cielos, dice que había sido escogido desde antes que naciera. Entonces pues hizo 2 o 3 cositas así dudosas, pero Yahweh los que escoge los justifica. ¿Ven? Él pagó por los errores que hizo, querido Cordero. Y sus hijos fueron peor que él. Al cabo que desheredó a 10 de ellos, a los primeros 10. Y escogió por primogénito al hijo número 11, a José. Eso lo hizo Jacob. Escogió a José como su primogénito. No quiso a Rubén, a Simeón, a Leví, a Dan, a Neftalí, a ninguno de ellos. Escogió a José. Miren si eran buenos los otros. Y Benjamín, pues de luego no era malísimo como los primeros 10, pero tampoco era tan bueno como José. Benjamín también hizo, la descendencia de Benjamín también hizo pecado. La tribu de Benjamín pecó una vez. Lo habrá pecado un montón de veces, pero que está escrito en la escritura, pues una vez. Entonces, pues cuando entraron en la tierra de la promesa, que quedaron todos aquellos israelitas, otros caídos en el desierto, todos aquellos que salieron de Egipto, murieron en el desierto y no entraron. ¿Por qué? Por caídos, no se convirtieron. Tenían Torah, pero no quebrantaron el pacto, no fueron fieles, no se hicieron espirituales, no podían, es que no, eso no lo puede hacer el ser humano. Tiene que ser Yahweh que tenga misericordia, y Yahweh no tenía eso planeado en esa etapa del plan de salvación para aquellos tiempos. Eso no era una de las etapas que todo aquel Israel antiguo se convirtiera espiritual y convirtiera a las naciones.
el plan de Yahweh era que Israel viera que sin Yahweh no se podía convertir espiritual y no podía alcanzar jamás la promesa que Yahweh les había dado. Solamente si le clamaban y le pedían misericordia. Y muy poquitos individuos de todo aquel antiguo Israel le clamaban a Yahweh y tenían una relación estrecha con él, de esa confianza, así como padre e hijo, como para que él les tuviera misericordia. Muy poquito, hay casi uno o dos en cada generación. Aarón, Moisés, luego después murieron, y la próxima generación Josué y Caleb, y luego así, uno o dos. Para tiempos de David, el rey Saúl, el rey David, los dos estaban ungidos, uno estaba reinando, el malo. David no podía reinar aunque era ungido porque tenía que esperar a que muriera David. Y así por el estilo, 2 por generación, como mucho, querido. Hubo generaciones que no hubo ningún escogido. Entonces, al menos esos caídos israelitas contaminados y sacados de Egipto hasta aquel punto en la historia, que estaban por el desierto y no entraron a la tierra de la promesa. Hasta ese momento, pues eran caídos y lo siguieron siendo después, ya que Israel nunca se convirtió bajo el pacto antiguo. Vamos a ver qué pasó entonces después cuando fueron a la diáspora. Shalom, shalom.